¿Quién está detrás del desarrollo de Bitcoin hoy en día? ¿Puedo cambiar yo mismo el código base de la red de Bitcoin? ¿Qué riesgo hay de un hackeo que destroce Bitcoin por completo? Soy Roman Rey. Y yo, Ángel Rey. Si estás listo para entender en profundidad temas técnicos de blockchain y tecnología, bienvenido a Signolabs. Sigue escuchando. Empezamos por algo muy básico, para que entendamos bien todo este tema. ¿Qué es Bitcoin? Pues hay mucha gente que da diferentes respuestas, incluso desde un punto de vista filosófico de lo que es Bitcoin. La más correcta suele ser, es una red descentralizada de contabilidad donde las unidades son Bitcoin. Y aquí, con unidades me refiero a lo que se está contando en esta red de contabilidad. ¿Qué significa realmente esto? Vale, pues al final, cuando nos referimos a descentralizada, significa que operamos en una red entre pares de individuos o entidades, lo que se conoce como P2P o peer-to-peer en inglés. Y esto significa que utiliza un registro público llamado blockchain para registrar las transacciones. Una blockchain en sí no tiene por qué ser pública. Tú puedes mismo correr una copia de Bitcoin en tu casa con tu pareja y llevar las cuentas de las tareas de la casa. Yo mismo puedo coger mi ordenador y ejecutar Bitcoin. Correcto. Incluso puedes correr un Bitcoin que sea completamente paralelo, que no está en la red de Bitcoin. Igual lo puedes llamar Bitcoin 2, ¿no? O sea, me imagino que es como un programa que yo me descargo de internet, ¿no? Lo ejecuto en mi ordenador y entonces creo como una red artificial. Pues sí, es muy correcto, es muy correcto. O sea, al final tú corres un programa que en este caso, cuando te conectas a la red de Bitcoin, te conectas públicamente, como cuando nos conectamos a Internet, y es público en el sentido de que todo el mundo puede participar. Y las redes P2P o peer-to-peer no son una cosa nueva, llevan decenas de años, incluso veintenas. Por ejemplo, no sé si recordarás Ares, Emule o Torrent, son redes muy conocidas para compartir archivos pesados. Sí, me acuerdo que de pequeño, bueno, yo no lo hacía, pero un amigo mío lo hacía. Claro, Que un amigo tuyo lo hacía, ¿no? teníamos películas que, bueno, yo no, mi amigo tenía películas que estaban compartidas y estábamos esperando, nos conectábamos con diferentes ordenadores del mundo y descargamos las películas. Yo también tenía ese amigo, ¿no? Y interesantemente lo que sucedía ahí es que tú cuando te descargabas ese programa y lo corrías, pues tú, por ejemplo, igual tenías el archivo de una película, sin copyright, obviamente. Entonces, tú tenías ese archivo y cuando querías descargar otra película, tú igual te conectabas al vecino que también tenía ese programa y que tenía la película que tú querías descargar. Y si no la tenía, te redirigía a aquel vecino que sí que la tenía. Y de la misma manera que tú tienes tu película, pues tú la podías compartir a quien quería esa película. Pues de ese mismo mecanismo es muy similar cómo funciona Bitcoin. O sea, básicamente es como que estamos compartiendo datos de una forma sin un intermediario, ¿no? Esto es el objetivo de esta red, que es como, en vez de películas, pues aquí estamos compartiendo información de una transacción. Correcto. Y al final los intermediarios no dejan de ser todo el mundo que participa. O sea, esos intermediarios, si yo quiero enviarle pues Bitcoin a una persona, pues voy a pasar por los intermediarios que serían los mineros y que al final son o los validadores, que esto lo discutiremos luego. Y tú seguramente pensarás, claro, pero si es una red P2P, cualquiera puede hackearla, ¿no? Porque si yo me descargo el programa, la puedo hackear. O sea, yo podría coger ahora, me lo descargo, cambio el código base, lo subo al repositorio donde se guarda el código y puedo cambiar el código, ¿no? Pues tú realmente sí que puedes cambiar el código. Que el código que estás corriendo en tu ordenador, en tu local. Pero lo que no puedes hacer es forzar a los demás a cambiarlo, ¿no? Entonces, pongamos que tú cambias el código para que todas las transacciones vayan a tu cuenta, ¿no? Para que seas millonario, ¿no? Pues lo que va a suceder es que cuando tú estés intentando minar ese bloque, ¿no? Cuando tú estés intentando decir que estas transacciones, añadir esta celda en el libro de contabilidad, los validadores te van a rechazar. Vale, pero me gustaría entrar en detalle en definir qué es un validador y qué es un minero. Porque Bien. es un concepto un poco abstracto que se escucha mucho, pero quiero saber, ¿es una persona? ¿Es un Matrix? ¿Qué es esto? Al final, un validador o un minero no deja de ser un programa informático corriendo. Un programa O sea, como Word, ¿no? Sí, Microsoft Word. muy parecido, no es, pero al final es un programa que está corriendo en un ordenador o un servidor. De hecho, has preguntado si son personas o si son empresas, pues hay de todo. Hay gente que individualmente está, por ejemplo, minando Bitcoin, cosa que ahora es muy, muy poco probable de conseguir como individual, y hay empresas enteras
que tienen, por ejemplo, molinos de viento conectados a la red para poder suministrar esta energía para poder minar. Luego también hay empresas que tienen el interés de tener su propio nodo, porque, por ejemplo, igual ellos mismos necesitan leer la base de datos de Bitcoin y no quieren tener que depender de otras partes, de otras empresas que te proveen esta información. De hecho, en Bitcoin, por ejemplo, nadie te puede, o sea, a no ser que no tengas internet, nadie te puede parar, nadie puede pararte los pies si tú quieres participar como minero o como validador, ¿no? De hecho, tú lo que necesitas es capacidad de cómputo o dinero para conseguir esa capacidad de cómputo. Para un validador al final pues es un nodo, ¿no? Es un ordenador que contiene toda la historia de las transacciones de Bitcoin. ¿Qué es un nodo realmente? Un nodo es pues este programa informático que está corriendo. Es un programa informático que está escuchando transacciones, validándolas o minando, ¿no? Vale, o sea, es como un ordenador que tiene un programa informático que ejecuta código, básicamente. Sí, correcto. Y entonces, en el caso de los validadores, contienen toda la historia de transacciones de Bitcoin. Toda la historia. Esto es con matices porque después de unas actualizaciones de Bitcoin han permitido que no se tenga que guardar toda la historia de las transacciones, pero de la misma manera mantenerla segura. Este nodo al final va a estar validando transacciones, va a estar comprobando que las transacciones que están haciéndose sean correctas. Por ejemplo, validar que por consenso otros validadores también están diciendo que esta transacción es correcta. Y al final están enforzando estas reglas de la red para que nadie haga trampa, para que nadie haga fraude. Son como unos revisores, ¿no? Revisan todo que sea correcto y validan que la transacción sea correcta. Sí, correcto. Y al final, por ejemplo, si tú dijeras, vale, pues quiero también tener mi propio nodo, pues si tienes, de eso va a depender un poco de los costes, ¿no? De si vas a querer, por ejemplo, tenerlo en la nube, en Amazon Web Services, Google Cloud, donde sea, pues depende del coste de los servidores ahí, obviamente. Si lo quieres correr tú en tu propia casa con un ordenador, suele costar pues hasta unos 400 euros puede costar. Si, por ejemplo, quisieras minar, ser un minero, piensa que un minero al final, normalmente la actividad de la minería de Bitcoin se hace buscando una rentabilidad, ¿no? Porque por cada transacción que procesas, por cada bloque que estás procesando, vas a llevarte las comisiones de la transacción, ¿no? Cuando tú envías Bitcoin, pues tú al final tienes que pagar una comisión. Y esta comisión la pagas a los mineros que están procesando. De esta manera tienen un incentivo de mantener la red pues que tenga una latencia baja, etc. Claro, porque en el banco indirectamente están ganando dinero, ¿no? Es una empresa que gana dinero. En este caso tenemos que incentivar a estas personas que tengan sus ordenadores abiertos y que cubran los costes eléctricos y de computación, y hay que incentivarles y les damos estas comisiones de incentivos. Sí, exacto. En un banco ganan dinero, pues cogen tu dinero, lo reinvierten, crean otro producto, cogen tu deuda, reinvierten, etcétera, etcétera. En Bitcoin no. En Bitcoin, tú cuando envías el dinero, pues tienes que pagar a ese ordenador que está procesándolo. Y al final, los mineros, para que os hagáis una idea, suele ser una inversión inicial de unos 6.000 euros y luego te puede costar de unos 300, 400 euros al mes en gastos energéticos, ya sea electricidad y tal. Por eso hay mucha gente, muchos mineros, que son al final empresas consolidadas, que por ejemplo tienen su propia granja de paneles solares o su propia granja eólica para poder conseguir energía barata. Vale, y este programa que ejecuto en los ordenadores, o sea, en el nodo, ¿no? ¿Cómo se llama este programa? Este programa se conoce como Bitcoin Core. Piensa que este Bitcoin Core es uno de los programas. ¿Pero quién ha programado hay muchas este versiones. programa? ¿Quién lo ha hecho este programa? Este programa fue creado por Satoshi Nakamoto, el mítico Satoshi Nakamoto, que nadie sabe realmente quién es, etcétera, que igual merecería la pena un día hablar un poco de todo lo que sabemos de él. Y es un programa informático, ¿no? Es un código. Cuando digo código es puro texto que se ejecuta. Texto guardado en archivos. Pues texto entre comillas porque al final se compila, etcétera, pero al final es texto con instrucciones, una receta que dice qué reglas tiene que tener Bitcoin. Y al final es esta receta, este programa es el que te descargas y lo corres en tu local o en un servidor para poder validar transacciones o minar. O sea, reglas sería, por ejemplo, ejecutar transacción, leer transacción, ¿no? Validarla, o sea, cuáles son las reglas de consenso, cuáles son las reglas para minar una transacción. ¿Y esto etcétera. cómo está escrito? Bitcoin Core está escrito en C++, pero también tiene otros lenguajes de programación para otras cosas, como Python o C o JavaScript para otras cosas.
como testing, ¿no? Python, ejemplo, por ejemplo, he testing. leído que se usa para testing. Sí, correcto, sí, sí. Este código está en GitHub. Vale, pero, ¿qué es GitHub? GitHub es un repositorio, es como una wiki donde están todos los códigos de la gente que hace sobre todo proyectos open source. Vale, es como un Google Drive que guarda el código, ¿no? Y hacer cambios en el Sí, código. al final GitHub es una herramienta de colaboración, donde Vale. permite a diferentes desarrolladores pues, modificar este código, revisarlo, etc. En el caso de Bitcoin es un proyecto open source. Significa esto que el código fuente es público, o sea, tú mismo puedes ahora ir y mirar el código. Vale, este código, has comentado que fue escrito por Satoshi Nakamoto. Pero hoy en día no sabemos si existe esa persona, si está muerta, no sabemos nada. Y hoy en día se sigue actualizando. Bitcoin está vivo, ¿no? O sea, hay cambios de código que mejoran su eficiencia y seguridad. Pero ¿quién está implementando esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Pues lo estaba manteniendo la comunidad. Y cuando me refiero a comunidad, tú mismo puedes ser quien mantiene a Bitcoin, quien mejora Bitcoin, quien, por ejemplo, arregla un bug de Bitcoin, ¿no? Un bug. Un bug es un error informático. Entonces, el repositorio, el código de GitHub en sí, tienen acceso en unos 5 o 10, un grupo de desarrolladores que por años de contribución al proyecto han ganado la confianza de la comunidad, ¿no? Tienen como un prestigio, como un aura que todo el mundo delega como esta capacidad de poder ser quienes aceptan los cambios de Bitcoin. Pero ellos al final no son los que tienen la última palabra. Ellos no cobran, ellos son independientes, lo hacen esto por hobby, o algunos tienen, por ejemplo, reciben donaciones. Y lo que hacen al final es pues el papel de conserje, ¿no? Revisan que todo sea correcto, ¿no? O sea, mantienen, ¿no? Son mantenedores. Sí, mantienen, también proponen nuevas ideas o mejoran, modifican el código, pero básicamente están revisando y fusionando lo que se conocen como pull requests. Vale, es como un conserje que está revisando los papeles del código, moviéndolos de lado, ¿no? O sea, como manejando todo el tema burocrático un poco de cómo se cambia este código, pero realmente ellos no... O sea, ellos pueden cambiar el código, evidentemente, pueden hacer cambios, pero todo el mundo puede hacer cambios, ¿no? Todo el mundo podría pedir un cambio a la red. Lo que pasa es que tiene que aprobarse, hay un proceso de aprobación para que esto ocurra, que lo veremos más tarde. Sí, y al final ellos también pues son unos desarrolladores excelentes y también modifican el código, pero siempre a mano de la comunidad, ¿no? La comunidad confía en ellos, pero no por un tema de que vayan a cambiar el código y lo vayan a hacer mal, lo que sea, sino porque realmente tienen como este aura, ¿no? Este prestigio como buenos desarrolladores, ¿no? Y al final, pues, son quienes, por así decirlo, aceptan que el código se vaya a fusionar, ¿no? Las mejoras que están proponiendo la demás comunidad están fusionándolas a la rama principal de Bitcoin. Claro, y al final, realmente, aunque ellos cambien el código, yo que tengo Bitcoin Core en mi ordenador, yo tengo un nodo y lo estoy ejecutando, yo decido si descargo la información nueva, los cambios nuevos que existen en Bitcoin. Yo soy el que decide. Entonces, al final, si cambian el código y nadie acepta esos cambios, o sea, los nodos, las personas que tienen esos ordenadores, no aceptan los cambios, no sirven para nada. Claro, no, sí, al final los mantenedores, ellos no pueden cambiar las reglas de consenso por sí solos. O sea, ellos tampoco pueden forzar a los nodos a actuar de una manera. O sea, si tú, por ejemplo, tienes tu versión del código corriendo en local, pues ellos no tienen ninguna capacidad de cambiártelo, a no ser que tú actualices. Si la comunidad puede poner una mejora, pero al final los nodos no actualizan esa mejora, o van por otro camino y no rechazan esa mejora, pero al final la red de Bitcoin no cambia. Porque al final el poder está en quien ejecuta el nodo. Vale, pero ¿y por qué has dicho que algunos sí que cobran, que tienen como ayudas o donaciones? ¿Por qué reciben esas ayudas? Pues son donaciones voluntarias de cualquier persona, ¿no? Pero también hay donaciones de empresas, ¿no? Que sin ánimo de lucro, bueno, la empresa siempre tiene ánimo de lucro, ¿no? Pero que al final pagan hacen estas donaciones o incluso también colaboran en el proyecto de Bitcoin, ¿no? Haciendo pull request, haciendo Pull auditorías. request, ¿qué es una pull request? Una pull request es como una petición de cambios, ¿no? Una petición de cambiar el código. Vale, o sea, es que yo, por ejemplo, tengo una función que pone enviar, ¿no? Enviar transacción. Entonces, enviar ahora está hecha por ABCD de código
y yo digo, pues no, voy a cambiar en vez de ABCD, voy a poner ACBD. Cambio el orden y te genero este cambio y te lo envío a ti. Y dice, oye, esto es mi pull request, ¿no? Mi petición de cambio. Claro. Entonces, al final, pues ellos deciden, pues eso se suele hacer también cuando hay, por ejemplo, mejoras de eficiencia, ¿no? Imagínate que hay una función, esta función de enviar que estás diciendo, pero al hacer este cambio consigues que vaya más rápido sin comprometer la seguridad. Pues esa es tu petición de cambio, ¿no? Este pull request del inglés. Entonces, al final, pues hay desarrolladores que como voluntariamente hacen ese trabajo de mantener Bitcoin, ¿no? Como estos 5, como élite de desarrolladores, pero también hay empresas, ¿no? Desarrolladores de empresas que están también manteniendo Bitcoin, ¿no? Que hacen, por ejemplo, auditorías, investigación y desarrollo. Y al final, claro, como empresas como, por ejemplo, supongo que Binance tienen un gran interés de que Bitcoin sea seguro, porque si Bitcoin es un negocio al final, es un negocio. Se hunden ellos también. Claro, si tienes invertido en Bitcoin y tú vendes Bitcoin y trabajas en ese sector, estás interesado que nadie pueda hackearlo, estás interesado que la eficiencia mejore y vas a tener incentivos para pagar a estos desarrolladores extra, ayudarles, ¿no? A que sigan mejorando la red, a que sigan mejorando el código. Y estos cambios que proponemos para mejorar el código, ¿cuál es el proceso exacto? O sea, ¿cómo se llama esto cambios? Supongo que habrá una documentación, ¿no? Donde te explican cómo hacer un cambio y podemos hablar de qué tipos de cambios existen. Esto se conoce como las míticas BIPs, Bitcoin Improvement Proposals. O sea, propuesta de mejora de Bitcoin. Correcto. Son ideas presentadas a la comunidad donde la idea es mejorar el funcionamiento de la red o el proceso en general de Bitcoin, ¿no? Todo el mundo puede proponer una BIP. Yo mismo puedo proponer una BIP. Si tú tienes una idea muy buena, puedes ir ahí y proponer una BIP. Lo más probable es que se rechace. ¿Por qué? Porque tú necesitas, o sea, primero tiene que ser una idea que sea apoyada por la comunidad. Si tú vas y dices, me gustaría hacer esto y no tiene ni sentido, o igual es una muy buena idea, pero no tienes un historial de estar desactivo en los foros, por ejemplo, nadie te conoce, pues nadie va a confiar en ti. Entonces, y supongo que tienes que tener mucho conocimiento del código, ¿no? O sea, tienes que entender cómo se mide una transacción, qué librerías usa ese código, o sea, es bastante complejo. Claro, sí, sí. Y al final, pues, vale, todo el mundo puede proponer una BIP, pero hasta que sea aceptada va a pasar tiempo. Va a pasar tiempo porque es un proceso bastante burocrático. Vale, y realmente, que no sea tan abstracto, ¿qué es una BIP? O sea, ¿qué es realmente esto? ¿Es código o qué es? Una BIP es como un panfleto, por así decirlo, donde propones tu mejora. Es como un flyer, donde dices, es como, haces tu PowerPoint, ¿no? Para hacerte el chulo con tu mejora y pones ahí todos los beneficios. Bueno, no es un PowerPoint, es como, al final acaba siendo también texto en el repositorio de Bitcoin, ¿no? Y propones pues tu mejora. Es vale. un ¿Y folleto. qué tipos de mejoras se suelen hacer aquí? Pues están las Standard Tracks, BIPs, que son las más importantes, porque son aquellas que cambian el mecanismo y el funcionamiento de Bitcoin. Están, por ejemplo, las que cambian el consenso, ¿no? Que es el mecanismo. ¿Qué es el consenso? Es el mecanismo que permite a una red descentralizada estar de acuerdo sobre el estado de este libro de contabilidad, del ledger, ¿no? Entonces, esto define cómo nos ponemos de acuerdo para decidir si una transacción es válida o no, o decidir si, por ejemplo, si hay dos nodos que dicen informaciones contrarias, cómo decidimos cuál es el que es correcto o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, una manera tonta de decirlo es, si todos dicen que sí, es que sí. Bueno, que tampoco es muy tonta, sino es democrático, ¿no? Que es lo que es Bitcoin, un proyecto democrático. Para entenderlo de otra forma, claro, un banco, cuando se envía una transacción, es una entidad que decide si es correcta o no. Pero aquí tenemos miles de ordenadores, de nodos, que están decidiendo si la transacción es correcta o no. Por lo tanto, hace falta una lógica que determine el consenso, la verdad, ¿no? Y por eso hay mejoras, estos BIPs, que pueden determinar cómo decidimos lo que es correcto y lo que no es correcto. Un ejemplo interesante, Bitcoin, no sé si te suena el concepto de Proof of Work, que es como la prueba de trabajo. Pues Bitcoin no funciona como otras plataformas como prueba de stake. Bitcoin solo funciona con prueba de trabajo, de momento, ¿no? Y esto hace, por ejemplo, que cada vez que añadas un bloque en la blockchain, o sea, cada vez que añades esta celda en el libro de contabilidad, te cueste a ti poder computacional. Tienes que pasarte ahí tiempo y energía para poder añadir este bloque.
Claro, esto hace que no todo el mundo pueda agresivamente spamear el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quisieras cambiar, en vez de prueba de trabajo a prueba de stake, eso sería un cambio de consenso, porque estás determinando cómo cambias el mecanismo de añadir bloques. Pues esto es una prueba, esto al final es un cambio eso debería ser una standard track pip. Vale, o sea, realmente este cambio de Proof of Work a Proof of Stake, que es en inglés los nombres oficiales, y recomendamos que aprendamos en inglés porque esto todo está en inglés, así que sí que yo lo recomendaría aprender en inglés. Of course. Esto sería como Ethereum, ¿no? O sea, Ethereum me acuerdo hace ya bastante tiempo que empezó con Proof of Work y luego se cambió a Proof of Stake, es decir, hubo un cambio en el consenso, ¿vale? No es Bitcoin, es otra blockchain, pero la misma lógica se aplica a otros tipos de redes descentralizadas. De hecho, en el caso de Ethereum, ellos también tienen sus propias VIPs, llamadas APEs, ¿no? De Ethereum Improvement Proposal, y ahí en un punto de su historia dijeron, vale, queremos que procesar transacciones más rápidas, por lo tanto tenemos que migrar de esta Proof of Work a Proof of Stake. Entonces hicieron este cambio mediante una AIP y tal, y hubo un consenso donde tú mismo podías votar. Yo me acuerdo que yo recibía como una notificación en mi aplicación donde podía votar cuál, ¿no? Entonces, así es como funcionaba. Y aparte de propuestas de cambio de consenso, que es lo que hemos hablado ahora, ¿qué otro tipo de propuestas existen? Pues las demás VIPs son, por ejemplo, de cambios de network, de redes, ¿no? No cambian el consenso, no cambian el mecanismo, simplemente cambian cómo los nodos se comunican. Por ejemplo, para hacerlo más rápido o tal. También hay otras, por ejemplo, que son pues de interfaz, de cosas realmente técnicas que no cambian el mecanismo, ¿no? Otra vez, cambian apartados del software o cambios en los procesos, ¿no? Por ejemplo, no cambia en Bitcoin, el código no cambia, sino cambia, por ejemplo, qué es una VIP, ¿no? Cómo se propone una VIP, cómo se revisa, o cuál es la metodología para activar un fork, por ejemplo, que ya hablaremos también más tarde. O sea, realmente yo trabajo ya mucho tiempo en la empresa privada, y en la empresa privada cuando haces cambios tienes unas pautas, ¿no? Tienes como pautas de cómo puedo cambiar un proceso de la empresa. Y en este caso, claro, esto no es una empresa, es una red descentralizada. En este caso tienes como reglas de cómo voy a cambiar el código, ¿no? Y todo esto de los VIPs, al final, son reglas de cómo comunico con los otros, cómo hago cambios en el código. Al final es una abstracción, ¿no? de los humanos en las empresas, pero en el mundo de la blockchain. Sí, lo mismo sucede. Al final, en tu empresa supongo que si tienes una mejora, pues tú la propondrás también pues supongo que al grupo de arquitectos, ¿no? Y entonces se aprobará o no. Pues aquí igual, lo único que como es público, todo el mundo puede, es lo más democrático que puede llegar a existir. De hecho, por ejemplo, la democracia participativa, pues es parecido, ¿no? Lo único que vas mediante los políticos o estas personas de influencia que son las que realmente toman las decisiones. Y vamos a poner un ejemplo de VIP, porque hemos hablado un poco, hemos hablado del consenso, ¿vale? Pero vamos a poner un ejemplo exacto de una VIP que ha ocurrido. Pues tenemos la VIP 39, la de la seed phrase, que es la de la frase semilla. Esta define en cómo convertir las claves de tus wallets en 12 o 24 palabras para que la autocustodia sea más humana, ¿no? Claro, porque para recapitular, ¿no? En el mundo de la criptografía, y no solo en Bitcoin, sino en general, tenemos la clave pública, ¿no? Que es como la dirección que todo el mundo puede ver. Y luego tenemos la clave privada, que es tu clave secreta para acceder a tu información, ¿no? Entonces, en este caso, si yo entiendo correctamente la BIP 39, lo que estamos haciendo es abstraer de la clave privada, porque al final la clave privada es un texto enorme, súper feo, ¿no? Que tú no puedes memorizarte ni escribirlo, A, X, Z, B, 1, 2, es como imposible de entenderlo. Y lo quieres abstraer a palabras humanas fáciles de entender, ¿no? Claro, es como, ¿para qué voy a tener que memorizarme? No sé cuánto será, 128 caracteres, o sea, letras de código hexadecimal que es imposible de memorizar, cuando al menos puedo tenerlo en palabras fáciles de recordar o fáciles de escribir. Claro, porque yo me imagino, yo tengo mi monedero virtual, ¿no? Con mi clave pública y mi clave privada. Y mi clave privada es XZ13520, lo que sea. Y claro, yo esto lo escribo a mano para guardarlo en un papel, donde sea. Y pasan 5 años y yo no me acuerdo si la C esa que he escrito es una C o es una E. Porque como no tiene sentido el texto ese no tiene sentido, ¿no? Son caracteres concatenados. En cambio, si tengo
12 o 24 palabras, como por ejemplo mesa, pato, aire, yo sé que es pato y no pati, ¿no? O sea, que hay un error en la caligrafía, yo sé que es pato. Entonces es más probable que no me equivoque al guardar estas palabras. Sí. Y también hay una VIP que también fue un cambio bastante impactante, que es la número 11, multisig, que permitió que Bitcoin pueda necesitar de varias firmas, o sea, de varias contraseñas, para poder gastarse. Esto aporta mucha Para más poder seguridad. gastarse. ¿Qué es Claro, eso? cuando tú envías Bitcoin, si yo te envío a ti 20 euros en Bitcoin, yo estoy gastando Vale. mi Bitcoin, ¿no? Ok. Entonces tú imagínate que esto da mucha más seguridad y permite diferentes tipos de custodia. Tú imagínate que tienes con tu pareja una billetera Bitcoin, ¿no? Y solo cuando vosotros ponéis las dos contraseñas la podéis mover. Podéis mover los dineros y podéis gastar ese Bitcoin, ¿no? Eso permite que si un día se te va la pinza, pues no gastes todo el dinero de tu pareja o al revés. Siempre necesitáis vosotros las dos contraseñas. Hay unas VIPs muy interesantes, la 141, llamada Segwit, donde se proponía una mejora a la capacidad de procesamiento de Bitcoin. Básicamente hacía Bitcoin más eficiente, porque separaba las transacciones como fuera de la blockchain. Y es interesante porque esta generó mucha polémica, porque los mineros no querían que Bitcoin sea más eficiente, porque si es más eficiente bajaban las comisiones, por lo tanto ganaban menos dinero. Los mineros al final son personas o empresas que tienen su infraestructura montada para ganar dinero, porque eso sí que van a ganar dinero, y luego le viene una propuesta que, a pesar de que es más buena para la red y para los usuarios finales, va en contra de mis intereses. Entonces yo como persona o empresa egoísta, bueno, quiero maximizar mi beneficio, no voy a querer aceptar los cambios. Claro. Y entonces, a consecuencia de esto, hubo la BIP 148, donde surgió este debate, ¿no? Una pelea, por así decirlo, entre mineros y los nodos o usuarios, ¿no? Los nodos anunciaron que rechazarían los bloques que no soportarían Segwit, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay un bloque minado por un minero que no soporta este Segwit propuesto en la 141, en la anterior BIP, los nodos no la validarían. Entonces el minero habría minado para nada, habría perdido dinero, ¿no? Entonces fue una activación impulsada por usuarios, no por los mineros. Y esto es importante. El objetivo de los nodos y los usuarios era activar 141 para hacer de Bitcoin, para permitir que Bitcoin pudiera tener un modo de ejecución más eficiente. Claro, pero los nodos al final solo se dedican a revisar las transacciones, no hacen mining. A revisar, a consultar la blockchain, a usarla, ¿no? Claro, y esos están interesados que todo funcione perfectamente, que sea eficiente, y no tienen un interés comercial directo. Lo que tienen interés es de verificación de que la blockchain funciona. Claro. Entonces, los mineros lo que querían era aumentar el tamaño de bloque directamente para poder procesar más transacciones, ¿no? Así poder, por ejemplo, hacer que Bitcoin sea más rápido. Y esto lo que hacía era que requisieras más dinero para poder minar, ¿no? O sea, necesitas una inversión inicial más grande. Lo que hacía que pequeños mineros, por ejemplo, igual no participarían ya porque no les salía rentable. Entonces, esto hacía que hubiera menos mineros, pero con más poder. Lo que va en contra... menos descentralización. Exacto. Entonces, ellos querían evitar activar este Segwit, porque el Segwit lo que permite es poder conseguir poder ejecutar transacciones en blockchain de una manera mucho más barata, ¿no? Entonces, claro, ellos estaban en contra porque ellos, el interés que tenían, un interés egoísta por naturaleza, no egoísta, sino porque es lo que hacen, era, pues ellos querían que las fees sean más mayores. Si consigues procesar Bitcoin más barato, hacen falta menos mineros. Entonces, por eso ganan menos dinero. Entonces, básicamente sus incentivos eran tener bloques más grandes para poder poner más transacciones por bloques, por lo tanto, más comisiones. Entonces tienen también más influencia política dentro del ecosistema. Y querían evitar estos cambios que alteraban estas técnicas que afectaban a su operación. Por otra banda, teníamos a los nodos, los usuarios y empresas que querían activar Segwit. Querían activar este Segwit sin tener que aumentar el tamaño base de bloque. De esta manera, podían mantener las reglas conservadoras y descentralizadas al mismo tiempo y evitar que los mineros sean los únicos que vetaran por las mejores técnicas. Entonces, los incentivos de los usuarios eran mantener bajos los requisitos de hardware
para que más gente pueda ser minera, por lo tanto más descentralización, y evitar que los mineros se conviertan en una especie de gobernantes. Entonces, de esta manera, con SegWit, activando el SegWit, podías arreglar esta mejora de la eficacia y habilitaba una técnica llamada Lighting. Entonces, el poder para ellos, para los nodos y usuarios y empresas, el poder tenía que residir en quien valida y acepta los bloques, no quien los produce. Y al final, ¿quién ganó? Vale, era una pelea de incentivos entre dos grupos, ¿no? ¿Quién ganó? Pues al final ganaron los usuarios y los nodos que impulsaban el BIP 148, los que querían realmente activar este SegWit. Entonces querían mejorar la red en sí, ¿no? Porque los otros son un poco más egoístas su actitud, ¿no? Exacto. Bueno, al final es una democracia pura y dura, ¿no? Al final quienes consiguen esta mayoría son quienes ganan. Y en este caso, los nodos validadores decidieron que, vale, ahora mi código va a rechazar los bloques que no activan el SegWit. Entonces, de esta manera, claro, si los mineros ignoraban eso, sus bloques son rechazados, sus recompensas no tendrían las recompensas y entonces estarían mirando una cadena, ¿no? Una parte de la blockchain con menos valor económico, porque la gente miraría al otro sitio. O sea, al final realmente es como muy, muy democrático, ¿no? Porque al final tú haces un cambio, pero nadie está de acuerdo con tu cambio y no lo implementa, tu cambio no sirve para nada. Exacto, muy bien dicho. O sea, al final se dicen ahora, vale, pues vamos a hacer que todo sea más caro y todo es peor, ¿no? Y mucha gente está en contra, por mucho que lo cambien el código, ¿no? Imagínate que oficialmente hacen la fusión del código, ¿no? Y no incluyen el SegWit. Pues al final, si tú eres un nodo y tú quieres SegWit y te pones de acuerdo con tus compañeros, pues runeáis el SegWit y fastidiáis a los que no quieren usarlo. Entonces, por eso es que dice que es democrático. Entonces, al final, los mineros, siguiendo el dinero, pues dijeron, ostras, vamos a entonces empezar también a soportar SegWit, porque si no, no gano dinero, porque nadie utiliza la otra. Como resultado, SegWit se activó. Y, de hecho, nació Bitcoin Cash, como un fork de Bitcoin. Un fork. Un fork es una bifurcación. Y al final este fork fue dirigido por los mineros que rechazaron el cambio de SegWit, que dijeron, no, nosotros no vemos a Bitcoin de esta manera, porque interesantemente los usuarios y los nodos veían a Bitcoin como un refugio de valor, mientras que los mineros lo veían como dinero digital, como un dinero para transferir, donde la importancia era que pudieras hacer transferencias rápidas. Por eso ellos quisieron ir por el camino de Bitcoin Cash sin SegWit. ¿Y este cambio, que se conoce como fork, realmente qué significa? Pues fork viene de bifurcación, ¿no? De bifurcar una rama del desarrollo del código. Significa que que hay dos versiones, por decirlo, la original y luego la nueva ramificación. Pero esto significa que tenemos, por ejemplo, lo que comentábamos antes, que es un trozo de código que de una versión determinada y luego vamos a crear un código que es casi similar pero con cambios nuevos, ¿no? Esto es una bifurcación. Sí, exacto. Hay dos tipos de bifurcaciones, de forks. El hard fork, que ocurre cuando los cambios implican que se dividan las blockchains, ¿no? Que necesitas una nueva red, o los soft forks, que ocurre cuando no todos los nodos aceptan una actualización. Vale, entonces el ejemplo que has puesto antes de Bitcoin Cash, esto es un hard fork porque estamos generando otra red, otra blockchain separada de Bitcoin. Entonces, al final quedó Bitcoin por un lado, que es la que todos conocemos, y quedó Bitcoin Cash por otro lado. Exacto, correcto. Entonces, al final, un soft fork es un cambio en el protocolo que no disrumpe las operaciones de la blockchain. Es una actualización no obligatoria. Es decir, que los nodos, aunque los nodos no se actualicen, aún pueden seguir procesando transacciones. Cada nodo puede decidir si actualizar su copia del protocolo o no, ¿no? Tú tienes tu ordenador corriendo y decides, ahora lo actualizo, ahora no. Vale, Román, pero si yo quiero hacer un cambio, yo mismo, ahora mismo, me pongo un fin de semana a leer todo el código de Bitcoin, a entender cómo funciona, y yo digo, vale, tengo una idea, quiero mejorarlo, quiero que la gente lo vea. ¿Cuál es el proceso exacto? ¿Qué tengo que hacer para que mis cambios sean aceptados? Pues primero irías al grupo de Google de Bitcoin Dev o la mailing list o en GitHub Discussions mismo. Es como unos foros donde puedes debatir sobre ideas, ¿no? Y presentarías tu idea. Pues mira, quiero hacer esto. Entonces, tomarías el feedback de tu propuesta de las otras personas. Y tras hablar, estarías tiempo hablando, conversando cómo sería, si ves si tienes apoyo. Entonces podrías abrir un pull request en GitHub.
O sea, un pull request era un cambio de código, ¿no? Una Exacto. petición de Sí. cambio de código. Y lo que harías es, pues en el GitHub pues, harías una VIP en formato oficial. Una O sea, VIP era la Bitcoin Improvement Proposal. exacto. Entonces podrías, pues tu propuesta de mejora con su formato, etcétera. Luego, los VIP editors, que son como los editores, los que manejan el cotarro de las VIPs, revisarían tu pull request, chequearían el contenido, si la VIP nos ha propuesto antes, si el formato es correcto, si es compatible, y si fuera aceptado, la pull request se acabaría fusionando, se haría un merge. Esto no significa que sea una buena idea o que se vaya a adoptar. Eso significa que la propuesta de mejora está ahí, ¿no? Está ahí con tu nombre. Y en caso de implementación en un futuro, los desarrolladores de Bitcoin Core o cualquier desarrollador del mundo que pueda o que quiera participar, pues lo podría implementar. Pero pongamos ahora que yo quiero hackear Bitcoin. Y entonces soy un tío muy inteligente que se sabe todo el código, me lo estudia muy bien y tengo feedback y apoyo. Y entonces creo una pull request, esa petición de cambio de código, y va siendo aceptada, ¿no? ¿Qué me previene a mí qué previene a Bitcoin de que yo le hackee? Primero, si tú preparas un pull request con código malicioso, primero no te la van a aceptar. Otra Pero cosa sería si fueras maintainer. Imagínate que yo soy maintainer, exacto, yo soy un Vale, tío eres con maintainer. prestigio y he cambiado de opinión y ahora odio a Bitcoin y quiero romperlo y uso mi poder para hackearlo. Vale, eres maintainer y básicamente te quieres arruinar tu vida como maintainer, ¿no? Entonces te levantas un día, te cruzan los cables. Bueno, igual me pagan, alguien quiere hacer un short a Bitcoin, quiere hacer una venta en corto y me pagan mucho dinero y digo, ostras, me pagan dinero, voy a generar un código malicioso para romper Bitcoin y me aprovecho del precio de la caída del precio. Vale, pues entonces tú prepararías tu código malicioso, ¿no? Y harías, por ejemplo, que todas las transacciones envíen una parte pequeña a ti, pero para que ganes dinero tú, ¿no? Una Sí, cosa por como esa. ejemplo, también. O simplemente algo que falle la red Vale. y que yo me beneficie de la caída del precio de Bitcoin. Vale, primero, como en cualquier proyecto de software, hay tests. Por lo tanto, los tests empiezan a fallar. Y esos son tests que no solo corren en Bitcoin, en el repositorio de Bitcoin, sino que todo el mundo puede correr esos tests. O sea que aunque tú manipules los tests por otro lado empezarían a fallar. El código al final es público y existen muchos revisores independientes, también por ejemplo como empresas que hacen auditorías del código, que te acabarían encontrando ese código malicioso, por lo que la gente entraría en pánico y se revertiría. También cualquier persona puede hacer un fork, ¿no? Y entonces empezar a un fork con una versión del código que no tiene tu código malicioso. Vale, pero también pongamos que todos estos maintainers, estos mantenedores que comentábamos antes como conserjes, ¿no? Se ponen de acuerdo porque el gobierno de China les da unas ayudas muy fuertes para que rompa Bitcoin porque China no quiere que haya un protocolo tan descentralizado. Claro, aquí si todos se ponen de acuerdo y cambian los tests y empiezan a inyectar código malicioso, ¿qué previene que Bitcoin desaparezca, básicamente? Pues primero, que hasta que todos los nodos no se actualicen, nada va a cambiar. Claro, porque los nodos tienen que descargar primero esta información, ¿no? Claro. De estos cambios que he metido yo nuevos. Y siempre que, por ejemplo, en empresas como exchanges y tal, siempre que van a cambiar su nodo, van a hacer una auditoría súper explícita, van a intentar encontrar todos los errores antes de actualizar, porque se juegan su reputación y se juegan todos los activos. Vale, pero ¿y si yo consigo convencer demagógicamente a la comunidad de Bitcoin de que una medida X es necesaria? Dices a la comunidad, es que igual tu cambio es bueno, es positivo, ¿no? Es una democracia. Al final nadie tiene autoridad sobre nadie y si realmente decides ejecutarlo, pues se ejecutará. Igual no es una... O sea, si realmente estuvieras introduciendo un cambio malicioso, no les convencerías, porque piensa que todo el mundo está revisando el código continuamente y al final la introducción de estos cambios maliciosos se previene, por ejemplo, con tener una cadencia de actualizaciones muy conservadoras, ¿no? Se actualiza, el código de Bitcoin se actualiza cada mucho tiempo. Si los cambios son tan lentos y aparece una tecnología que puede romper la criptografía como Quantum, es un riesgo, ¿no? Porque la tecnología puede avanzar más rápido que todos estos programadores de cambiar el código de Bitcoin. Claro, si hay un cambio que rompe la criptografía, dado que las actualizaciones de Bitcoin son muy lentas, estamos hablando de semanas hasta 5 años, dependiendo de la complejidad, pues realmente aquí o bien la comunidad se espabila para que el cambio llegue antes que la tecnología,
o bien realmente podría suponer una amenaza. Para finalizar, vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos visto cómo cualquier persona puede proponer un cambio a Bitcoin, pero este cambio tiene que ser aceptado por la comunidad. Y además, el proceso es muy burocrático y lento. Esto lo hace más seguro, aunque menos flexible. Hemos visto cómo estas propuestas de mejora pasan primero por las VIPs, luego implementación y adopción. Esto ha sido todo por hoy, esperemos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.